Hoy quisiera compartir con ustedes el tema que he titulado La adoración. Probablemente esta mañana yo esté frente a una persona muy parecida a las que encuentro cuando hago las visitas pastorales. Y cuando visito a la familia o a la persona que está enfrente, le pregunto, ¿cómo están tus cosas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está esa persona por la cual venís orando? Porque ya prácticamente es un hábito de muchos orar por otros. Esta mañana yo podría estar frente a un hombre que está en medio de incertidumbres en su vida, o una dama que está sobrecargada por las tareas diarias, por el trabajo, por los hijos, por la casa. Podría estar frente a un joven, un adolescente, que en casa no es comprendido, que entre sus amigos o de la escuela o del barrio o del club donde va, allí encuentra contención, allí encuentra comprensión, pero papá o mamá o ambos me dicen que no son la mejor junta para mí. Pero sin embargo, en casa no me entienden, pero ellos sí me comprenden, y en casa que yo amo a papá y a mamá, pero me dicen que aquellas personas justamente no son los mejores, y allí hay una gran preocupación y una gran disyuntiva en mi corazón. Es posible que yo pueda estar frente a una persona que está evaluando su vida, sus finanzas, su salud, su realidad, y eso puede traer angustia en el corazón, puede traer noches sin dormir, puede traer preocupaciones a la vida. O te podría estar sucediendo algo similar a lo que me dijo un hermano hace exactamente 14 días atrás. Este año fui estafado, pastor, 2 veces por la misma persona y cada vez por más de 4 millones de pesos. Pensaba mis adentro, ese no va a ser mi problema porque no tengo tanto millones de pesos. Pero podría ser que hayas sido engañado por algún compañero de trabajo, por algún amigo, por tu pareja, por tu cónyuge. O esta mañana podría estar yo hablando a alguna persona que está en una relación amorosa con alguien y sabe que no está bien. Y a sabienda que no está bien, también entiende que eso lo está atando a este mundo. Puedo estar observando a madres, a padres, abuelas o abuelos, ¿no es cierto?, que ya están con sus propias dificultades de su edad, sumado a los problemas que muchas veces los hijos traen o los nietos. Y eso se genera una gran intriga que golpea en sus corazones, o tal vez están tus emociones por desbordarse. Los temores van ganando el terreno en tu mente, la crisis intenta ocupar todos tus pensamientos, los desafíos, la pandemia, la educación, el trabajo, el sustento, algo que yo denomino la despedida de amores. Cuando un hijo se va a otro lado, o a estudiar, o a trabajar, o comenzar una nueva etapa en su vida. La despedida de amores, cuando fallece un ser amado. Ayer fallecía en el hospital un niño o un bebé de poco tiempo. Ya había nacido con problemas serios de salud. Ya había sido intervenido quirúrgicamente. Y hoy esa abuela que estaba cuidando a esa criatura está sepultando a ese nieto. La despedida de amores, hace exactamente 8 días estaba frente a una abuela que me dice, pastor, me voy a otra provincia por un mes
a la casa de mi hija a acompañarla porque hace semanas perdió un embarazo de mellizos. Todo esto puede llevarte a pensar que la carga es mucha, que la vida se torna rutinaria, árida, ácida y hay ciertas dificultades. En una entrevista con un joven, cuando él me contaba y me planteaba sus problemas, yo le hice una pregunta que quiero traerte también a reflexión hoy. ¿Es posible que te sientas abandonado por Dios? ¿Puede incluso que estés experimentando un sentimiento que le has fallado a Dios? ¿Es posible que tu relación con Dios no está bien? Puede ser que te sientas así, puede ser que te sientas en parte de alguna de esta descripción, pero yo quisiera invitarte a que podamos detenernos hoy, podamos tomar la palabra de Dios, que en ella está la sabiduría más antigua, pero a su vez la más actual. ¿Por qué adorar? Esta es la primera pregunta que pongo en la placa. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Vamos a abrir Mateo capítulo 4, verso 10. Jesús, confrontado por el enemigo tuyo y mío, le responde frente a una de las tentaciones, y Jesús mismo en esta respuesta subraya y obedece el mandamiento del Antiguo Testamento, que es deber de todo cristiano, pero a su vez es privilegio de todos nosotros, adorar a Dios. Adorar al Creador, y allí dice entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y solamente a Él servirás. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo estoy para adorar a Dios y no adorar lo que yo quiero adorar. Yo estoy para servir a Dios y no que yo me sirva a mis emociones, a mis necesidades o a mis pareceres. Mi vida de adoración tiene que ver con lo que Dios espera de mí y no lo que yo espero de Él. Salmos 95:6, hay una tierna invitación del salmista hacia todos nosotros y que se extienda a nuestros tiempos. El texto dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Hay una invitación a los moradores de la tierra a venir a Dios, a adorarlo, a postrarse, a arrodillarse. Hay una manera correcta de adorar a Dios. Hay una manera que Dios espera que nos acerquemos a Él. Mateo 15, 8 y 9 hay una advertencia, y yo creo que Jesús buscó las palabras más tiernas para describir el horror que Él encontró en su iglesia en sus tiempos. La iglesia que recibió Jesús. Jesús describe a esta iglesia: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muy parecido al sentido del repaso del folleto de esta semana. Fíjense que dice que su corazón, ¿dónde está? ¿Dónde estaba el corazón de esa gente? Lejos de Dios. Muchas veces en la Biblia el corazón, los comentadores bíblicos entienden como el asiento de los pensamientos. El corazón es nuestra mente. El corazón es nuestros pensamientos. En otras palabras, Jesús le está diciendo: este pueblo me habla y me alaba de labios, pero sus pensamientos no están conmigo. Sus pensamientos están en otro lado, pues en vano me honran enseñando como a doctrina mandamientos de hombre. Entonces la pregunta que viene inmediatamente a mi mente es: ¿cómo podemos nosotros adorar a Dios sin hacerlo en vano? Yo quiero adorar a Dios de manera correcta. En el inglés hay una palabra para adoración que se toma de otra expresión que cuando la traducimos al español es valor. Quiere decir que cuando yo adoro a Dios, según esta traducción, yo estoy dando valor a Dios, un valor agregado, yo le estoy dignificando por lo que Él es.
San Juan capítulo 20, verso 28, nosotros tenemos la experiencia de Tomás. Tomás vio a Jesús resucitado, vio su rostro, vio su cabello, vio su vestimenta, oyó su voz, pero tenía dudas todavía. Tomás necesitó tocar. Tomás experimentó una relación cognitiva con Jesús. Él vio, él escuchó, auditiva a Jesús, visual, era Jesús, pero él necesitaba vivenciar, él necesitaba tocar. Y se le fue permitido. Y una vez que tocó, dice el texto bíblico, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Esta es una expresión de adoración. Tomás ahora reconoce quién es esa persona y entonces exclama como adoración, Señor mío, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y cuando nosotros vamos, según el siguiente placa, Apocalipsis capítulo 4, nos encontramos con el capítulo por excelencia en cuanto a la adoración. Allí ha recibido Jesús, el triunfante, el resucitado, en el cielo. Y dice que los ángeles, ustedes pueden ver allí en la placa, hay una descripción de ellos, pero dice que de día y de noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué hay en la mente de esos 4 seres vivientes para que de día y de noche estén declarando Santo, Santo, Santo? O podría ser la pregunta, ¿dónde están los corazones de esos ángeles? ¿En qué piensan esos ángeles? Permítanme ir un poquito más allá. ¿Qué miran esos ángeles? Porque nosotros finalmente pensamos lo que miramos. Creo que usted coincidirá, al igual que yo, que ellos solamente ven y piensan en Dios. Y de ellos no sale otra palabra que santo, santo, santo. Esta semana, mientras hacíamos visita con uno de los ancianos, yo le contaba este bloque del sermón. Y dialogábamos de lo limitado que somos como seres humanos y probablemente estas 3 palabras para los ángeles pueda ser mucho más rico de lo que nosotros podemos llegar a comprender, porque somos limitados. Señor, dice el texto verso 11, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder. ¿Por qué Dios es digno de recibir todo esto? Porque Él me creó, Él es quien me hizo, Él es mi hacedor. Es más, dice que también me hizo a mí por su propia voluntad. Querido, Dios te hizo porque eligió hacerte. Si estás viviendo es porque Dios te está amando. O como diría el pastor Bullón, no hay cosa más bonita para Dios que vos como persona. Puede suceder que en casa tu esposo o tu esposa te diga que no vales, te rebaje como persona. Puede suceder que tus hijos te rebajen como persona, pero recordá esto, Dios te creó a vos, te creó bajo su voluntad, sos una obra maravillosa. Para Él valés tanto que el mismo Dios dejó de ser Dios, se encarnó en ser humano y murió pagando la muerte eterna que te correspondía a vos y a mí para que seas libre. ¿Qué manifestación mayor a esa necesitamos para estar convencidos de lo valioso que somos para Dios? Apocalipsis capítulo 5, versos 12 y 13 también habla de la dignidad del Cordero que fue inmolado, digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y termina declarando el verso 13, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Como dice la siguiente imagen, el cristiano tiene que ser alguien que viva absorto en la palabra de Dios, que viva con sus pensamientos en Dios. ¿Intentó hablar con alguien que no le escucha? Algunas señoras se ríen, ¿no es cierto?
nos concentramos de tal manera en algo que te pueden estar hablando, pero ni siquiera registrás que existe esa persona que te hable. Estás tan absorto en algo. Esa debiera ser nuestra experiencia. Cuanto más nos centramos en Dios, más entendemos y más vamos a agradecer su infinita valía. En esta siguiente placa usted va a ver que la adoración es centrarse en Dios y responderle. Yo adoro a Dios cuando me centro en Él y mi adoración a Él es mi respuesta a Él. ¿Cómo se revela Dios a nosotros? Porque yo tengo que adorar algo que conozco. Bueno, en primer lugar, dice Romanos 1:20, y ustedes van a ver la primera imagen allí, Dios se revela de manera general por medio de la naturaleza, por aquellas cosas maravillosas que Él hizo. En segundo lugar, la siguiente placa nos muestra que Dios se ha revelado a sí mismo por medio de la palabra escrita, la palabra de Dios. Y en tercer lugar, nosotros vemos que Dios se ha revelado de manera excelente a través de la encarnación de Jesús allí en su nacimiento. Jesucristo es Dios en persona. Si por medio de la meditación nos enfocamos en la persona y en la obra de Cristo, como lo encontramos en la Biblia, entonces vamos a entender más a Dios. La siguiente placa, fíjense, yo lo dibujé de esta manera: cuanto más comprendo a Dios, a su vez más le voy a responder en adoración. Cuanto más yo empiezo a pensar y a estudiar, por ejemplo, los atributos de Dios, sabiduría, omnisapiencia, omnipresencia y tantos otros atributos, y me concentro en lo que es Dios y lo que yo soy con Él, cuanto más yo comprendo a Dios, más voy a adorarlo. Entonces la pregunta esta mañana podría ser: ¿cómo está mi adoración a Dios? En esta ecuación matemática, si yo quisiera ser un mejor adorador a Dios, un adorador más constante en la semana, ¿qué debiera hacer yo? Bueno, debiera comprender, debiera leer, debiera escuchar, debiera cantar más himnos con respecto a Dios, alimentarme para crecer. En la siguiente placa hay una definición de adoración. Dado que adorar a Dios es concentrarse en Dios y responderle, independientemente de otra cosa que estemos haciendo, si no estamos pensando en Dios, no estamos adorando a Dios. Fíjense hasta dónde va la importancia de mis pensamientos. Puede ser que estés aquí escuchando el sermón o en algún otro momento escuchando un sermón mucho mejor que este, pero si tus pensamientos no están en Dios, no estás adorando. Puede suceder que ahora pasen los batuteros y cantemos santo, 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 pero si mis pensamientos no están en Dios, no estoy adorando a Dios. Puede ser que el hermano como David recién estaba orando aquí por nosotros, y si yo no estoy escuchando sus palabras y no estoy pensando en Dios, puede orar lindo el hermano, pero yo no estoy adorando. Los pensamientos son importantes frente al concepto de adoración. La adoración muchas veces incluye palabras, incluye acciones, pero por sobre todo va hasta el centro mismo de la mente o el corazón. Por eso esta declaración del apóstol Pablo, fíjense, Pablo fue una iglesia complicada, donde había chismerío, donde había rumores, donde había pleitos. Y él se propuso, dice él, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué extraordinaria filosofía y qué aporte que nos da para la adoración el apóstol Pablo. Concentrémonos en Jesús. Y si es este crucificado, mejor, porque es el Jesús que pagó la deuda de la raza humana. La siguiente placa. La adoración es estar finalmente absortos en Dios. Los hermanos que pasan por la experiencia de salir de su habitación de internación e ir hacia el quirófano. Y entonces el enfermero, con todo tacto, todo cariño, pero con un trabajo que lo hace todos los días, lleva o en la camilla o en la silla al enfermo frente al quirófano y le dice: espere a que el médico termine con el que está operando.
Y allí hay un tiempo en donde uno está. Yo estuve también, tuve varias cirugías, así que estuve en ese lugar. Es un lugar donde uno siente que el tiempo no para, que es tremendamente largo, y uno empieza a tener miedo y empieza a tener un diálogo con Dios mucho más profundo que otras veces. Y uno le dice, Dios, yo sé que entro, pero no sé si salgo. Como suele suceder. Y los hermanos me cuentan esa experiencia y yo rememoro mi propia experiencia y después cuando me voy hacia otra actividad me quedo pensando en esto y no será necesaria esa misma experiencia no solamente en ese pasillo, sino en mi casa, en mi habitación, en el auto mientras manejo, tener ese diálogo con Dios. San Juan capítulo 4, verso 23. Antes de que podamos adorar en espíritu y en verdad, debemos tener dentro de nosotros al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que es el Espíritu de verdad. Es decir, ese Espíritu Santo, el que vive únicamente dentro de los que aceptan a Cristo. El texto dice así, Juan capítulo 4, verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Usted recordará que el contexto de esta cita tenía que ver con el lugar donde adorar. Ahora Jesús hace una respuesta mucho más profunda. Cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo quiere el Padre que le adoremos? En espíritu y en verdad. Siguiente texto, verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. San Juan capítulo 14, verso 17 es necesario leer en este hilo de textos. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero nosotros le conocemos. ¿Por qué? Mora en nosotros y estará en nosotros. Yo estoy felizmente casado, no sé usted. Luisa es mi esposa. Vivimos juntos ya hace unos cuantos años. Vivimos en la misma casa, bajo el mismo techo, como dice la ley. Almorzamos juntos. Dormimos en la misma habitación, la misma cama. Al comienzo era una cama de una plaza, ahora es 2 plazas, es cuestión de expansión del cuerpo nomás, estar un poquito más cómodo, pero siempre estuvimos felices. Saben, ella mora conmigo, como dice este texto. Pero ¿cómo hago para que ella more en mí? En este momento Luisa está morando en mí, cuando yo pienso en ella, cuando yo hablo de ella. Entonces, ¿cómo puede Dios morar conmigo? Bueno, Él está conmigo en casa, pero ¿cómo Él puede morar dentro de mí? La única manera que Dios tiene acceso hacia nosotros es por nuestra mente. Y si yo pienso en Dios, Dios está en mí. Y si yo no pienso en Dios, Dios no tiene acceso en mí. El Espíritu Santo abre la mente a la verdad de las Escrituras y despierta los corazones que estaban muertos hacia Dios. Y Él motiva a que las almas que eran frías en la adoración se enciendan en pasión por Cristo. Entonces, como dice la siguiente placa, adorar a Dios en espíritu implica adorarlo de adentro hacia afuera. Una expresión de lo profundo del corazón, de lo profundo de la mente hacia afuera. Son pensamientos. Dios nos hizo seres racionables. Debemos analizar, tenemos que pensar. Dios nos habla por la razón, Dios nos habla por la mente y no por la emoción. Adorar en verdad es adorar de acuerdo con la verdad de las Escrituras. Yo tengo que adorar a un Dios que se revela y está revelado en las Escrituras. En primer lugar, adorar a Dios de acuerdo como está revelado en la Biblia, no como percibimos que Él es. Porque hoy está la onda, bueno, yo adoro o yo percibo a Dios y ahí hago un constructo de lo que es Dios, pero alejado y alejado de la palabra de Dios. En segundo lugar, adorar conforme a la verdad de las Escrituras significa adorar a Dios de la manera que Él aprobó en la Biblia ser adorado. Dios se ha revelado en su palabra y Dios ha revelado la manera de adorarlo.
Yo no puedo pensar como piensan otros cristianos. Bueno, yo concibo a Dios en una experiencia vivencial. Él me habla, Él me da sueños y me alejo de la palabra de Dios. Entonces tengo una construcción de un Dios muy distinto a lo que está en la revelación escrita. Es más, esa misma persona dice, bueno, yo ahora voy a adorar a Dios de acuerdo a mi manera de entender a Dios, pero no adora a Dios de acuerdo a cómo está la palabra de Dios. Es por eso allí nosotros como adoradores, como cantantes, como los que elegimos los himnos o los textos o los sermones, tenemos que ver desde dónde está partiendo la concepción de ese himno. Si está desde esa concepción emotiva, no va a alimentar mi parte cognitiva, donde se asienta la verdad de Dios y de allí parte anclajes para la esperanza de sus promesas. Usted podría ir a un médico, por ejemplo, un médico que se guía por las emociones, y le dice, doctor, yo me siento re bien, no me duele nada, necesito un certificado de aptitud física. Y el médico que se guía por la parte emocional dice, bueno, yo lo noto tan positivo, tan bien, le hago el certificado, tome, vaya. ¿Confiaría usted en un médico así? Bueno, ¿y por qué confiar en un método así para adorar a Dios? Yo quiero ir a un médico donde me dicen, bueno, valoro tu actitud positiva y que te sientas tan bien, pero vamos a hacer algunos chequeos médicos. Y luego yo vengo con los chequeos médicos y el doctor puede decirme, como la última vez me dijo el cardiólogo, bueno, Emilio, estás con una actitud correcta, positivo, crees que estás bien. Pero los valores, aquí me dicen que hay algunas cosas que hay que bajar, hay otras cosas que subir, algunas cosas que dejar de consumir, otras cosas que empezar a hacer. Usted ya conoce cómo son los médicos, ¿no? Más si es adventista, te hace acordar de los 8 remedios naturales y nos encontramos todos en la costanera caminando. Yo prefiero ese médico, que usa la razón para poder diagnosticarme. En resumen, el verdadero deber de la adoración no es el deber externo de decir o hacer la liturgia, sino es como dice este salmo, deleítate en Jehová. Un deleite está dentro de la persona. La experiencia del goce y del disfrute está dentro de la persona. Y como ese trompetista por medio de sus pulmones puede sacar hacia afuera el aire para entonar esa trompeta, pero también es una experiencia donde el de adentro hacia afuera saca su adoración a Dios. La adoración a Dios tiene que ser pública, como puse en la siguiente imagen. Fíjense cómo estamos haciendo nosotros ahora en la iglesia. Tiene que ser un público menor en casa, en el culto familiar. La adoración también tiene que ser de manera privada, como lo hacía Jesús. La siguiente placa, fíjense, ustedes verán una persona que lee con los dedos en braille, no importa tu capacidad o tu discapacidad, Dios está llamándote a tener una experiencia personal con Él. Lucas 5:16 decía que solía Jesús retirarse a lugares solitarios para orar. Necesitamos adorar a Dios. En la siguiente placa pongo 2 comentadores que hacen expresiones interesantes. La adoración pública no nos eximirá de la adoración en secreto. El hecho que yo venga el sábado a la iglesia no me libera de no tener mi culto familiar con mi familia, no me libera de tener mi culto personal con Dios. El siguiente comentador dice, los que descuidan la adoración en secreto no pueden reconocer la comunión con Dios en cultos públicos. O como dice el siguiente autor, si se rehúsa a adorar a Dios, dice Lewin, 7 días por la semana, ahí termina Lewin y metí yo, el editor, tampoco lo va a adorar en sábado. La adoración requiere disciplina, la adoración requiere que sea fuerte, que sea regular, que sea constante. Para ello nosotros necesitamos enfocarnos más en Dios. La pregunta que le hice a ese joven en esa ocasión fue, ¿es posible que te sientas abandonado por Dios? Podríamos darle vuelta a la pregunta y preguntar, ¿es posible que Dios se sienta abandonado por mí? Quisiera cerrar el mensaje con una invitación. Luego de esta invitación vamos a escuchar una
parte especial como llamado a este sermón. La última placa es la invitación, la siguiente: Dios primero. Lo demás puede. Y hasta yo le agregaría debe, ¿no es cierto? Esperar. Y lo que vendrá después de estar con Dios serán bendiciones de Dios. Primero Dios. Busca primeramente el reino de los cielos. Inicia tu día leyendo la palabra de Dios, cantando un himno, y cerrarás ese día recordando todavía la palabra de Dios y tarareando ese himno con el cual comenzaste la jornada.